Es un gusto para mí el poder estar nuevamente delante de ustedes. Les mando un saludo en el amor de Cristo, esperando que todos se encuentren con bien. Vamos a invertir este tiempo para darle a Dios la honra, la gloria que merece, para reconocer sus maravillas, también para alimentarnos de su palabra, fortalecernos en fe, crecer en conocimiento, en sabiduría y darnos cuenta qué es lo que Dios sigue esperando en cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos a través de esta plataforma y esperamos pues que este mensaje sea de gran bendición para todos ustedes. Voy a compartir con ustedes un mensaje que es bastante interesante, bastante importante y que pues nuestro Padre Celestial también quiere que nosotros sepamos más acerca de este tema. Y pues queremos ver cómo está la situación hoy en día, cómo hay personas que están viviendo de una manera incompleta, una manera, podemos llamarlo, inconforme. Las vidas inconformes de nuestros tiempos. ¿Cómo es que se está dando todo esto? En nuestros días podemos ver cómo hay demasiada inconformidad en las personas. Y esto es algo que cada vez está afectando más y más a la humanidad. Esto es algo que está afectando a pequeños, a grandes, hombres y mujeres. La persona inconforme es aquella que cuestiona, aquella persona que conscientemente y deliberadamente no está de acuerdo con lo que está pasando, con lo que tiene, con lo que debe hacer. Una persona inconforme está tal vez hasta en contra de lo que ya se ha establecido, sean normas, sean prácticas, algunas decisiones que se han tomado, algunos cambios que se han implementado, pues muchas personas no están de acuerdo con eso. Y Y pues tal vez tenga que ver con los gustos, tal vez tenga que ver con su estilo de vida, tal vez tenga que ver incluso en la cultura con la que ha crecido, el ambiente donde ha crecido, pero podemos ver cómo a nuestro alrededor hay muchas personas que viven inconformes, que viven de una manera que siempre se están quejando, que siempre están molestas por una o por otra situación. Las personas inconformes siempre se están lamentando, quejando e incluso se comparan con los demás. ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué a aquellos les va así? ¿Por qué a mí me va de esta manera? Puede ser en cuestión individual o por la familia o por un grupo o algún tipo de trabajo. Personas que quieren tener lo que otros tienen. Por ejemplo, algunos que dicen, ¿por qué si yo hago tanto ejercicio, por qué no estoy como aquella persona? Un hombre que quiere tener la novia que tiene el otro, o la muchacha que quiere el novio de la otra, el empleo que éste desea que tiene aquel, pero que lo quiere él, ¿por qué a mí no me toman en cuenta? ¿Por qué a él sí le escuchan sus ideas? No estoy conforme con la decisión que se tomó, mejor me hubieran escuchado a mí. Algunas personas que no están de acuerdo con su trabajo, con su carro, con su teléfono, con cualquier cosa. Pero hay muchos que viven en inconformidad, ya sea con lo que tienen, ya sea donde trabajan, donde viven, con lo que comen. A veces hasta el hombre, el marido está inconforme con lo que su esposa le da y esto por qué. Y luego los hijos también, ay, eso no, a mí no me gusta. Pues eso es lo que tenemos ahorita para comer, sí, pero yo no quiero. Y empiezan las discusiones, ¿no? Hay mucha inconformidad en nuestros días, pues los seres humanos
no necesitamos entrar en este problema. Fíjense cómo se comportan a veces las personas. Las personas tienen algo y de repente como que voltean a ver a otro lado y quieren aquello o piensan, bueno, ¿por qué no otra cosa? Un cambio, algo diferente y empieza, ¿no? Ya no estoy contento con esto. Y alguno de ustedes dirá, bueno, pero si eso que tienes está bien, ¿qué tiene de malo? Sí, pero ya me aburrió, ya no me gustó. Entonces empiezan a cambiar, empiezan a querer tener otra cosa, deciden moverse para obtener algo diferente y caen en un grave error, porque lo que tienen es bueno, pero algo vino a su mente que les hizo pensar, no, pues mejor, ¿qué te parece si mejor esto, mejor cámbiale? La persona inconforme, hombre o mujer, por lo general tiene algo y tiene algo bueno, pero después quiere otra cosa. Y no porque lo que tenga sea malo, sino porque simplemente quiere cambiar. Y he aquí el problema de los seres humanos. Pues el día de hoy vamos a hablar de este tema y para ello, pues vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios allá en el libro de Números, Números capítulo 21, versículos del 4 al 9, que nos habla de cómo el pueblo de Dios también tenían algo bueno, como la imagen que estamos viendo aquí, algo agradable, algo que servía, algo que les ayudaba bastante, pero de repente algo vino a su cabeza y algo les dijo o alguien les dijo, hay que cambiar, hay que buscar otra cosa. Y ese fue su grave error. Dice la escritura en el libro de Números, capítulo 21, del versículo 4 en adelante. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ellos preguntaron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le estaban diciendo a Moisés, ¿por qué? Y molestos, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Porque de cualquier manera, mis hermanos, Dios les estaba dando agua. No les faltó agua y no les faltó pan tampoco. Entonces dice la escritura, dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, a la serpiente, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna persona, alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así fue lo que sucedió. La gente estaba molesta, la gente estaba inconforme, la gente estaba, según ellos, cansados. Y una de las preguntas que nosotros podemos hacernos acerca de esa situación, ¿por qué? ¿Por qué estaban siempre quejándose y quejándose el pueblo de Israel? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Por qué siempre molestos?
¿Qué necesitaban? ¿Qué les hacía falta? Bueno, pues una de las respuestas es porque su espíritu no era fiel a Dios. Era una generación rebelde, era una generación necia, una generación terca. ¿Por qué nos has traído hasta aquí a morir a este desierto? Pues allá eran esclavos, allá en Egipto, hijos de Dios, teniendo su pueblo y viviendo como esclavos. Claro que no. Pero ellos se quejaban, ellos murmuraban, ellos estaban inconformes. No quisieron obedecer la ley de Dios. Dios les pidió una cosa y ellos querían otra. Una generación que no estaba dispuesta de todo corazón para Dios. No quisieron seguir el buen consejo de Dios. Empezaron a caminar, pero al rato estaban por allá quejándose, al rato estaban por allá murmurando, al rato estaban por allá renegando. Se quejaban y olvidaban los milagros que Dios ya había hecho, porque hasta ese momento Dios ya había hecho bastantes milagros y eran bastante grandes, porque el hecho de haber traído aquellas plagas a Egipto, aquellas 10 plagas, y que al pueblo de Israel no le pasó nada, esas plagas nomás afectaron a los egipcios y ellos lo vieron, pero aún así no estaban conformes. Y luego todavía cuando van a cruzar el Mar Rojo, vieron cómo el Mar Rojo se abrió y pudieron cruzar en seco todo el pueblo, cientos de personas, y aún así dudaban, se quejaban, murmuraban. Se les hacía poco lo que Dios estaba haciendo por ellos, tal vez. Los sacó de la esclavitud. Ya no quería que ellos fueran esclavos. Cuando iban caminando por el desierto, Dios en el día les ponía una nube para que no tuvieran calor. Si ustedes han estado en algún desierto, se darán cuenta lo difícil que es, aún trayendo agua. Pues Dios ponía una nube en el día para que no fueran tan difíciles los momentos bajo aquel desierto, en aquel desierto. Y en la noche les ponía una columna de fuego, porque en las noches en los desiertos hace muchísimo frío, pues Dios les ponía una columna de fuego. Pero aún así no veían esas grandes maravillas. Les daba de comer porque mandó el maná, ese pan que caía del cielo todos los días, y dicen ellos, Dios nos da este pan liviano, despreciando lo que Dios estaba haciendo por ellos. Les daba agua porque pues si es cierto que sin agua nadie puede vivir, pues en un desierto menos. Pero todo el tiempo que anduvieron en ese desierto no les faltó agua. Más sin embargo, ellos, no sé, tal vez querían lluvia, pero no iba a ser posible. Pero agua para tomar nunca les faltó. Pero ahí estaban, quejándose. Carne, querían carne. Dios les mandó carne. Había por ahí codornices y las podían comer. Las quejas a menudo tienen su origen en alguna actitud necia, en una actitud precisamente de inconformidad. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente vive inconforme? El problema se agrava cuando esa necedad crece en la vida de las personas, cuando esa gente dice, ya no quiero estar aquí. Y lo hemos visto, ¿no? En ocasiones a veces con los muchachos cuando dicen, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Oyes, hijo, oyes, hija, pero mira, aquí tienes todo. Sí, pero ya no estoy a gusto. Dinos, ¿qué te falta? Dinos, ¿qué necesitas? Inconformidad. Quieren otras cosas. Y
Dice la escritura que el pueblo se desanimó. Iban caminando. ¿Qué querían entonces? Dios les estaba dando lo que necesitaban. Y el pueblo renegó y el pueblo habló mal contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No estaban muriendo. Muchas veces la gente exagera, ¿verdad? Exageramos algunos. Y ahí están, quejándose, quejándose. ¿Por qué hiciste esto? Mira, estábamos mejor allá donde vivíamos antes. No, no es cierto, no estaban mejor. ¿A quién le gusta ser esclavo? ¿Cómo se trata a los esclavos? Estamos hartos de esta comida. Ya no la queremos. Y eso lo escuchamos muy seguido, ¿verdad? Ya no quiero esto, ya no quiero aquello, ya no me gusta aquí, ya no me gusta allá. Eso pasó con el pueblo de Israel y por eso Dios mandó esas serpientes ardientes, dice la escritura. Utilizó las serpientes venenosas para castigar al pueblo por su incredulidad, por sus quejas. Dice en el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Muchos murieron. Ellos constantemente se quejaban, ellos constantemente murmuraban, ellos constantemente hablaban mal de cómo les ayudaba a Dios y no les gustaba, no querían. Entonces, ¿qué quieren? ¿Verdad que en ocasiones hemos dicho esto? Bueno, entonces, ¿qué quieres, pues? No estás a gusto con esto, no estás a gusto con esto otro, no estás a gusto. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Y a veces nos dicen, pues no sé, otra cosa, algo diferente. Pues entonces, a causa de su pecado, a causa de su desobediencia, ellos recibieron esta consecuencia. Ahí en el desierto de Sinaí se pueden encontrar diferentes tipos de serpientes. Se esconden algunas, la mayoría se esconde en la arena o bajo las piedras porque el calor es muy fuerte, pero después salen sin previo aviso para atacar. Y obviamente, pues la gente que es atacada por una serpiente del desierto, por lo general, muere porque esas serpientes son venenosas. Animales muy desagradables, animales de sangre fría, animales que realmente no quisiéramos tener ahí en la casa, serpientes, animales venenosos que incluso los vemos como enemigos. Cuando una persona de repente ve una serpiente, brinca, se hace a un lado. Hay una enemistad y es algo que ha sido ya desde el principio entre el ser humano y las serpientes. Sí, claro, animales a los cuales se les tiene temor, sobre todo aquellos animales, aquellas serpientes venenosas, pues claro que uno tiene que quitarse, tiene que hacerse a un lado. Los israelitas y los egipcios les temían mucho a las serpientes, porque la mordida de una serpiente venenosa significaba por lo general la muerte, una muerte lenta, una muerte dolorosa, una muerte con un dolor muy intenso. Todo tiene su consecuencia en la vida. En esta ocasión, Dios tiene que mandar estas serpientes por consecuencia de su rebeldía, consecuencia de su falta de confianza, porque ellos estaban inconformes con lo que Dios les está dando. Así como cuando usted hace algo bueno por alguien y aquella persona ni le agradece o hasta se queja de la ayuda que usted le da. Se ha visto
en ocasiones, cómo es la inconformidad de las personas. Al decir serpientes ardientes, pues entendemos que son serpientes venenosas. Y si una serpiente venenosa te muerde, pues es lógico que te puedes morir. Entonces, dice la escritura, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado contra Dios por haber hablado mal en contra de él. Hemos pecado. Se dieron cuenta, cayeron se dieron cuenta de su error y dijeron, hemos fallado, hemos caído por haber hablado contra Jehová y contra ti, porque también hablaban mal en contra de Moisés. Y le piden, por favor, ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. A ti sí te va a hacer caso, a ti te va a escuchar, porque sabían que Moisés era noble, era paciente, era un buen hombre. Vinieron con Moisés y aceptaron su error, se dieron cuenta, venían arrepentidos y le pidieron ayuda a Moisés. Pídele a Dios, por favor, hemos pecado contra Dios. Por favor, ayúdanos, hemos ofendido a Dios, nos hemos dado cuenta, le hemos fallado. Nos sentimos mal por ello. Y nos damos cuenta que hemos hablado mal de Él y hemos hablado mal de ti. Pero por favor, ayúdanos y pídele a Dios por nosotros que quite esto, que nos perdone. Como cuando un niño, cuando se porta mal y luego le pasa algo por la consecuencia, ¿no? Por el mal que hizo, y luego viene llorando o avergonzado y pide perdón a su papá, a su mamá o a cualquier otra persona que le haya ofendido o le haya gritado y perdón, ayúdame. Sí es cierto, es mi culpa, es mi error. Así llegaron aquellos. Y por eso, como Dios es noble, como Dios es bueno, hermanos, Él tiene la solución que ellos necesitan. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios le pidió a Moisés que hiciera una serpiente y ellos tenían que mirarla cuando fueran mordidos, porque era la única manera por medio de la cual iban a poder salvarse. Si nos fijamos, pues Dios no quitó las serpientes, las dejó, no las quitó. Dios no ahuyentó a las serpientes. Ahí seguía habiendo muchas serpientes. Dios ni siquiera tranquilizó la agresividad de las serpientes. Es más, ni siquiera Dios les quitó el veneno a las serpientes. Seguían siendo peligrosas, seguían siendo agresivas, seguían siendo muy desagradables. Las serpientes siguieron ahí, igual, muchas, venenosas. La serpiente, cada serpiente que nacía por ahí, todas tenían esa característica, venenosas. Se mantuvieron ahí, feas, desagradables. Lo que Dios hizo fue darles la solución a su problema. Les puso la salvación a su alcance, pero ellos tenían que hacer algo. Si querían vivir, tenían que hacer un esfuerzo. Les costaría. Tendrían que sacrificar algo. Tenían que sacrificar su ego. Tenían que humillarse. Tenían que voltear hacia aquella serpiente que Moisés hizo. Dios respondió, pero no respondió como ellos hubieran querido. Dios no quitó ese montón de serpientes, pero les puso el medio por el cual ellos serían
salvados. Lo que les dio fue la solución a su problema. Lo que les dio fue el remedio que necesitaban. Lo que les dio fue el camino para que se salvaran. Ellos llegaron a ser tan necios que tal vez alguno de ellos ni siquiera quiso hacer caso. Tal vez alguno de ellos dijera, ¿cómo fuera posible que nomás mirando esa serpiente y ya me voy a curar? Algunos tal vez no quisieron escuchar la voz de Moisés y el consejo que les tenía y la solución que les puso. Porque hay gente que así es. A pesar de que uno le dice, a pesar de que uno le demuestra, de todas maneras siguen igual. Y qué triste, ¿no? Qué triste. ¿Por qué, por qué tentar a Dios de esta manera? ¿Por qué hacer lo malo si ya sabes que vas a tener consecuencias? ¿Por qué vivir en esa amargura? ¿Por qué vivir así de esa manera tan inconforme? ¿Qué pasa? Ellos necesitaban ser humildes, ellos necesitaban obedecer y ellos, si realmente querían salvarse, tenían que hacer caso. ¿Te mordió una serpiente? Pues hay que correr para poder ver aquella serpiente que Moisés puso allá, y si la miras, ya vas a poder sanarte de esa enfermedad o de ese veneno, ya no va a avanzar en ti. ¿Te mordió una serpiente? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Hoy en nuestros días, si una serpiente nos muerde, sobre todo una venenosa, solamente hay dos opciones. Bueno, tener por ahí el antídoto rápido, un antiveneno, un suero especial. Esa es una solución. Y la otra solución es tal vez hasta cortar aquella parte donde le mordió la serpiente, un dedo, una mano. Es terrible, ¿eh? De veras, dependiendo de qué tan venenoso sea un animal de esos. Pero en ocasiones es la única manera para salvarse. Si tienes ahí el suero, el antiveneno, o si aquella persona se corta el dedo, si se corta la mano, y eso es algo muy, muy terrible, muy desagradable. Moisés, dice la escritura, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahí está la solución. En ese momento, para esa generación que habían visto tantas señales, tantos milagros, que Dios siempre estuvo con ellos, que Dios siempre los cuidó, pero ellos de una u otra cosa siempre se quejaban, murmuraban, no estaban a gusto. Muchas veces uno se queja porque los otros se quejan. Y algunos hasta dicen, ven, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta huelga, vamos a quejarnos para que si somos más nos van a escuchar. Pero realmente lo que están exigiendo, lo que están pidiendo, es lo mejor, es lo correcto. Muchas personas tienen lo que necesitan, pero andan buscando por ahí otras cosas que no les hacen falta. Cuando se habla de las serpientes, pues es un tema siempre muy desagradable. A la mayoría de las personas no les gustan las serpientes. Un animal desagradable, un animal que relacionamos allá en el Edén con Adán y Eva, que engañó a Eva y vino todo un problema. Un animal que se relaciona con el diablo también. Dice la escritura que la serpiente antigua, ¿no? Satanás. Pero cuando vemos esta clase de enseñanzas, pues aprendemos un poco más acerca de lo que Dios ha creado, ha hecho. Ahí están las serpientes, tienen su utilidad, aunque no nos guste,
Aquella gente recibió una consecuencia por su negligencia y aquello mismo que les causaba la muerte también les iba a ayudar para que ellos vivieran. Necesitaban, sobre todo ellos, humildad. Necesitaban reconocer que lo que Dios les estaba dando era bueno, que lo que Dios les estaba proveyendo era lo que realmente necesitaban, era suficiente. Nosotros, hermanos y amigos, necesitamos ser un poco más conformes con lo que tenemos, estar a gusto con lo que Dios nos da. No seamos desobedientes. Dejemos a un lado las quejas. Hay gente que siempre se está quejando y quejando por todo. Sí, porque llueve, sí, porque hace calor, sí, porque está nevando, sí, porque hace aire, sí, porque me miró mal. Sí. Mucha gente que vive en inconformidad. Dejemos a un lado las necedades. No vivamos inconformes con lo que tenemos, con lo que Dios nos da, porque yo creo que usted cuando recibe su salario, por ejemplo, le da gracias a Dios porque tiene un trabajo. Si va a comer y tiene ahí su platillo, le da gracias a Dios porque le da la oportunidad de tener algo bueno para comer. Y esto también va para los más chicos, que a veces los más jóvenes o los niños están inconformes con lo que les da a mamá o papá. Mamá y papá les van a dar lo mejor que tiene. Pues Dios también a nosotros nos va a dar lo que realmente necesitamos y como lo necesitamos. No vivamos en inconformidad. Dios quiere obediencia de ti y de mí. Dios quiere que confíes en Él. Dios quiere que le amemos a Él. Dios quiere que sigamos su consejo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Dios quiere que nos mantengamos a salvo. Dios nos da la salvación. Dios provee la salvación, el recurso de la salvación. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos no ver tanto a la gente con lo que tiene para no desear lo que a lo mejor ni necesitamos. Que Dios nos bendiga, que Dios siga estando con nosotros y que nos dé la oportunidad de tener aquello que nos haga falta. Claro que sí. Él va a proveer, Él nos va a ayudar cada vez que tengamos necesidades. Dice la Escritura en Santiago también, que si alguien tiene falta de, dice, sabiduría, pero también si tiene necesidad usted de algo, pídale a Dios, pida con fe, no dudando, y Dios nos va a dar aquello que necesitamos. Tal vez no nos va a dar las cosas como usted se las pida exactamente, porque no vamos a decirle a Dios cómo hacer las cosas. Él sabe qué nos hace falta, qué necesitamos realmente, y nos va a mandar lo que usted y yo necesitamos, pero sobre todo nos va a dar siempre esa salvación, nos va a proveer de la salvación adecuada para todos. Gracias por escuchar este mensaje. Gracias por estar con nosotros. Los invito a que me acompañen en una oración. Señor Dios, Padre eterno y Padre de gloria, usted que sabe lo que hay en nuestra mente y corazón, usted, Señor, que se da cuenta de cuáles son nuestras necesidades, usted, Señor, que sabe a dónde vamos cuando planeamos algo, cuando nos proponemos algo, y usted sabe ya, Señor, el final de aquello, pues permítanos, Señor, realmente tomar buenas decisiones. Y si el camino que estamos tomando nos va a llevar a una solución equivocada, nos va a traer algún problema, nos va a perjudicar,
ya sea a nosotros o a nuestra familia. Entonces, Señor, no permita que eso se realice. Ayúdenos a entender mejor las cosas. Ayúdenos, eterno Dios, para poder eh, pedir conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos y conforme a las necesidades reales que tenemos. Estamos viviendo en tiempos difíciles a causa de la pandemia que se está enfrentando. Mas, sin embargo, Señor, aquí estamos y usted nos sigue dando la oportunidad de continuar. Confiamos, Señor, en que usted siga teniendo planes para nosotros y que nosotros sepamos seguir esos planes, así como usted, Señor, lo espera, siendo obedientes, siendo humildes, siendo conscientes de que nada nos faltará, Señor, porque usted siempre provee. Seguimos pidiendo por los que están enfermos para que puedan sanar pronto, para que puedan recuperarse pronto. Y pedimos, Señor, que usted nos mantenga en el rumbo correcto, en el camino apropiado, y que en los momentos que empiece a entrar la inconformidad, la hagamos a un lado, háganos reaccionar, háganos, eterno Dios, meditar, recordar su palabra y seguir, Señor, confiando en que usted nos da lo mejor, nos da lo que nos hace falta, nos da, Señor, lo que necesitamos. Gracias y por Cristo Jesús oramos pidiendo todo esto. Amén. Que Dios nos bendiga. Hay que seguir confiando en Él, más que en nosotros mismos, más que en el mismo hombre. Dios está con nosotros. Bendiciones.